Hola, muy buenas tardes. Soy su docente, el maestro Joaquín Espinosa. Esta vez vamos a tratar referente a las generalidades de los contratos, ¿sí? De los contratos civiles principalmente. Vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a ver de qué tratan estos contratos civiles y sus generalidades. Vamos a empezar, primero que nada, con la diferencia de convenio y contrato, ¿sí? ¿Qué es este convenio o qué es este contrato? Bueno, el convenio, de acuerdo con el Código Civil del Estado de México, nos establece que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Por su lado, señala que el contrato van a ser los convenios que crean únicamente dos cosas, que pueden tener dos facultades: crear o transferir derechos y obligaciones. Y en ese supuesto reciben el nombre de contrato, ¿sí? Es decir, que en el convenio cuenta con cuatro facultades, que es crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, a diferencia de los contratos que solo pueden crear o transferir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sin duda alguna, cuando hablamos de, por ejemplo, que celebramos un contrato de compra-venta, estamos realizando una transferencia de derechos y obligaciones y estamos creando derechos y obligaciones. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de modificar un contrato, nunca decimos contrato modificatorio, decimos convenio modificatorio. O cuando vamos a dar por terminado o extinguido un derecho o una obligación contractual, no decimos contrato de terminación, decimos convenio de terminación, ¿sí? Es por ello que, sin duda alguna, estas son sus grandes diferencias. Es decir, que el convenio es el género y los contratos es una especie, ¿sí? Vamos a hablar sobre la clasificación de los contratos y que primero que nada vamos a tener estos contratos unilaterales, cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las partes va a estar obligada, pero únicamente va a tener obligaciones y no va a haber recíprocamente estas obligaciones. Por ejemplo, en un testamento, yo dejo un testamento y se lo dejo a mi hijo. Bueno, yo estoy señalando estas obligaciones que yo tengo en dejarle a mi hijo todos mis bienes de la masa hereditaria. Vamos a hablar ahora de los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales van a ser aquellos en donde se obligan recíprocamente, como por ejemplo un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, ambas partes se obligan recíprocamente. Uno a pagar la renta y el otro a usar y disfrutar el bien, ¿sí? Vamos a tener los contratos onerosos o gratuitos. Un contrato oneroso es aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, como por ejemplo en una compraventa, ¿sí? Hay provechos y gravámenes recíprocos. Yo pago una casa, un inmueble, y entonces sin duda alguna yo recibo ese inmueble. Si yo pago 1,5 millones por ese inmueble, entonces sin duda alguna ya estoy dando un provecho o un gravamen a una persona y ella a su vez se va a despojar de su propiedad para entregarme. O gratuitos, que van a ser aquellos en los que solamente una de las partes van a recibir esos provechos. Como por ejemplo, una donación. En una donación tenemos que una de las partes va a realizar esta cesión de sus derechos referente a sus bienes muebles o inmuebles a una persona, sin que el otro tenga que pagar o hacer alguna actividad o esté condicionado a algo, ¿sí? Esas van a ser las diferencias entre contratos onerosos o gratuitos. Vamos a hablar sobre el consensualismo en los contratos. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a buena fe, a la costumbre o a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay contratos que permiten el consensualismo de manera verbal, de manera escrita o por escritura.
Por ejemplo, ¿cómo se puede perfeccionar un contrato? Hay algunas legislaciones de los estados de la República que dicen, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, se puede perfeccionar de manera verbal, es decir, no requiere mayor formalismo. O en algunos otros estados dicen, los contratos de arrendamiento se tienen que realizar por escrito, verbales ya no vale. Entonces, se requiere esa formalidad por escrito. O cuando realizamos una compraventa sobre inmuebles, las 32 legislaciones son acordes y lo señalan en materia civil que se debe realizar ante fedatario público, es decir, un notario público. Y entonces esa es la formalidad que debe revestir esa consensualidad en el contrato, ¿sí? Vamos a ver la validez y cumplimiento de los contratos. ¿A qué se refiere esto? La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse a la voluntad de uno de los contratantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si a ti te rentan una casa y tú no estás de acuerdo con el contrato, es válido que tú objetes o que tú señales que no estás de acuerdo con la cláusula, a lo mejor tercera o décima. ¿Y se puede modificar el contrato? Claro, se pueden acordar entre ambas partes, realizar esa modificación, realizar las adecuaciones necesarias, ya que la voluntad de una de las partes, de una sola, no puede quedarse al arbitrio de realizar un contrato. Ojo, esto no quiere decir que es lo mismo que los contratos de adhesión. La Profeco y la Conducef tienen RECAS que se llaman registros de contratos de adhesión. Estos RECAS, conocidos en el argot jurídico, son aquellos en los cuales una autoridad revisa, supervisa y analiza este contrato y en su caso lo autoriza. ¿Para qué? Para que tú puedas realizar una serie de actos jurídicos o de actos de comercio para realizar esa operación. Por ejemplo, todos tenemos a lo mejor una tarjeta de débito, de crédito o chequera. Y a lo mejor o pedimos un crédito hipotecario, un crédito automotriz o un crédito personal. Siempre firmamos en los bancos unos contratos, pero nunca le decimos al banco, yo no estoy de acuerdo con la cláusula 30, 40, 84. De por sí los contratos de adhesión de los bancos son muy largos, son muy grandes, tienen muchas cláusulas, pero no decimos eso. ¿Por qué? Porque aquí, obviamente, una autoridad que es la Conducef o la Profeco ya revisó esos contratos. ¿Y qué quiere decir? Que ya vio la parte más justa y equilibrada para ambas partes. Ya le señaló, en este caso, a la contraria que su contrato es abusivo, que su contrato es usurero, que no es justo, y tuvo que hacer esta empresa las modificaciones y las correcciones correspondientes para que sea autorizada su contrato de adhesión mediante un REC. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los elementos de validez del contrato. Vamos a tener a la forma, a la capacidad, al objeto, al motivo o fin lícito, a las ausencias de vicios en el consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar primero que nada con la forma, ¿sí? Como ya les había adelantado en diapositivas anteriores, la forma de los contratos siempre se refiere a que los contratos, cada una de las partes, se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley, ya que la falta de formalidad exigida por la ley origina la nulidad del contrato. Es por ello que todos los contratos presumen una forma, puesto que la voluntad de las partes deben exteriorizarse de algún modo. Es decir, puede ser que esta forma de los contratos puede ser verbal, y yo y Juan Pérez, es decir, Joaquín y Juan Pérez, celebran un contrato de comodato de manera verbal. Hay algunas legislaciones todavía que permiten, no todas las legislaciones de los 32 estados permiten todavía que los contratos sean de manera verbal. Ya lo piden la mitad de ellos por escrito. Entonces, hay algunos que todavía, entonces, si te permite tu legislación civil, sin duda alguna van a tener estos contratos verbales, ¿sí? Y no habría ningún problema. Joaquín celebra un contrato con Juan Pérez, ¿sí? De manera verbal referente a un comodato. Comodato es que yo te presto mi bien sin que tú me retribuyas un pago, ¿sí? Vamos a tener también ante testigos. Hay algunas legislaciones que señalan que debe de ser firmado
por escrito ante dos testigos. O a veces dicen de manera verbal, pero ante testigos, para que se perfeccione el acto. Entonces, hay que cumplir con esa formalidad. También vamos a tener aquello que se refiere a escrito privado, ya sea por huella, es decir, porque no sabe leer y escribir y se pone su huella, o a través de la firma, que sin duda alguna es estampada en el contrato, o por medio de firma electrónica, ¿sí? O podemos tener a través de un escrito público, ya sea ante un juez, es decir, ante un juez civil, familiar o mercantil, o ante un fedatario público, llámese notario público o llámese corredor público, o ante cualquier otra autoridad, ya sea administrativa o judicial, ¿sí? En estos supuestos hay que cumplir la forma que nos establece la ley. Por ejemplo, en escrito público podemos ver que a lo mejor las compraventas de inmuebles, como ya se los había mencionado, requieren de este formalismo de acudir ante notario para darle formalidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que el notario verifique que Joaquín le está vendiendo a Juan Pérez y que Joaquín es verdad, es Joaquín, está firmando y estampó su firma y que se identificó con alguna identificación oficial, al igual que Juan Pérez. Lo mismo sucede con los escritos privados, en los cuales ambas partes estampan su firma, pero aquí no hay alguien que dé autenticidad a que estamparon la firma y por eso suele pasar que se oponen periciales en grafoscopía, grafometría o grafología en contra de esos contratos privados porque a veces dicen no es mi firma o yo no firmé ese documento, sea o no sea verdad, ¿no? Y en los escritos públicos a veces los jueces te piden que ante notario, digo que ante el juez se recabe esa firma, ¿sí? O se señale de manera voluntaria esa aceptación, ¿sí? Ante la presencia judicial, ya sea en audiencia o mediante comparecencia. Vamos a tener ahora lo referente a la capacidad. Cabe señalar que existen dos capacidades. Uno es la de goce y la segunda es la de ejercicio. ¿Cuáles son estas capacidades? Bueno, sin duda alguna, vamos a tener que esta capacidad de goce es la que tienen todas las personas al nacer, ¿sí? Todas son aquellas que tienen, todas las personas físicas, ser humano, que lo obtienen desde que nacen y es viable. Ha vivido, se refiere a viable cuando ha vivido 24 horas o es presentado vivo ante el oficial del registro civil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay dos opciones. Si yo nací 10 horas, pues para efectos del Código Civil del Estado de México, no es una persona viable y no es considerada una persona. Pero si ya viví 25 horas, entonces sí voy a ser considerada una persona, ¿sí? O si durante estas 24 horas mis papás o los padres registran al menor, ya sea que llevan 5 horas, 10 horas, 20 horas, pues esa anotación en los libros del registro civil sobre el nacimiento de un menor hace las veces para estar como viable. Hay veces que en algunos hospitales públicos o privados van personas autorizadas del registro civil de esa entidad y recaban los datos, ponen la huellita del pie, de algunos dedos del menor y con eso hacen sin duda alguna el registro del menor ante el registro civil, su inscripción. Pero si no la hacen, entonces no va a ser una persona viable. ¿Y por qué es importante? Ahorita se los voy a comentar. Bueno, repito, que la obtiene desde que nace y es viable, hasta que muere y que desde que es concebido se le tiene considerado como persona para los efectos declarados por la ley. Por ejemplo, voy a ponerme como ejemplo. Mi papá no me quiere, pero al final del día somos familia. Y dice, bueno, no le voy a heredar a mi hijo que es Joaquín, pero sí a su hijo, que en este caso es su nieto. Entonces dice, bueno, le voy a dejar o heredar todos mis bienes a mi nieto, dice mi papá en su testamento. Pasa el día de mañana y fallece mi papá. Y entonces, yo pasado mañana tengo un menor, pero este menor vamos a dar opción A y opción B. Opción A, solo vive 10 horas y no lo presenté ante el registro civil. Y opción B, vive 40 horas. En la opción A, sin duda alguna, pues fallece y para efectos de la ley no va a ser considerado persona. Pero en el inciso B sí tiene repercusiones porque falleció y detona
todos los actos jurídicos. ¿Cuáles son estos actos jurídicos? La sucesión. Y se abre una sucesión. Como no dejó testamento mi menor hijo, porque pues era menor de edad, pues se tiene que ir a una sucesión legítima o intestamentaria. Porque hay dos tipos de sucesiones testamentarias o intestamentarias. En este caso va a ser una intestamentaria. ¿Quién hereda primero? Los descendientes. En este caso mi hijo no tuvo descendientes, no tuvo hijos. Entonces va a heredar los ascendientes. En este caso, su papá, que soy yo. Y sin duda alguna, el abuelo quisiera que yo heredara, pues heredé, porque al final del día fue presentado vivo y viable. Entonces, aunque falleció mi menor hijo en el inciso B, pues yo heredé. Por eso tiene mucha repercusión y por eso es importante que dominen el tema también de acto jurídico, de hecho jurídico, acto de comercio, ¿sí? Vamos a seguir tratando estos puntos. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad de los contratos, pero la capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio se obtiene cuando es una persona física que por regla general se obtiene al cumplir la mayoría de edad, es decir, 18 años, y hasta que muere. Hay algunas excepciones que podemos tener en esta capacidad de ejercicio. ¿Como cuáles? Sin duda alguna, vamos a tener cuando este menor de edad se haya emancipado. Por ejemplo, podemos tener a un actor menor de edad de 16 años, en el cual su papá empieza a dilapidar sus bienes, ejemplo Luis Miguel, Luisito Rey. Entonces, cuando vimos la historia de Luis Miguel en Netflix, pudimos observar cómo su papá empezaba a dilapidar los bienes, empezaba a desperdiciarlos, a no utilizarlos o administrarlos de forma correcta. ¿Y qué pasaba? Que entonces, en este supuesto, Luis Miguel pudo, no lo hizo, pero pudo haberse emancipado, es decir, pudo acudir ante el juez familiar y pedir que como él continuaba estudiando, como él era un trabajador, como él podía administrar sus bienes, pues le solicitaba a este juez que ya su papá ya no los administrara, sino él, porque su papá corría el riesgo de que esos bienes que él ya estaba amasando o reuniendo, pues sin duda alguna se dilapidaran o se perdieran. Y por eso el juez lo autoriza. Ese es un supuesto. Puedes tener minoría de edad y tener capacidad de ejercicio siempre y cuando haya sido emancipado. O puede ser mayor de edad, pero nunca tener capacidad de ejercicio, ya sea porque te encuentras en estado de interdicción, de demencia, de locura, de nula lucidez o de cualquier otra de las incapacidades establecidas en cada uno de los códigos civiles de cada entidad federativa, ya que estas son restricciones a la personalidad jurídica, aunque cabe aclarar que las incapacidades podrán ejercer sus derechos y sus obligaciones por medio de sus representantes. Es decir, que estos incapaces pueden hacerlo a través de sus representantes. Aunque sean unas personas incapaces, esto no quiere decir que no pueden ser representados. Claro que pueden ser representados, ya sea a través de un tutor, un curador, o a través de tu papá o a través de tu representante legal. Puede ser, sin duda alguna, representado. Vamos a hablar ahora sobre los vicios del consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? De los vicios del consentimiento. El consentimiento no va a ser válido si sufre lesión, si se da por error, si es arrancado por violencia o es sorprendido por dolo o mala fe. Vamos a ver cada uno de ellos para poder entenderlos. Vamos a empezar con la lesión. Cuando alguno, explotando la ignorancia, inexperiencia, miseria o el estado de necesidad de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcional a lo que él, por su parte, se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la nulidad del contrato o, en su caso, la reducción equitativa de su obligación. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo quiero comprarle la casa a mi vecino Pito Pérez. Y entonces, Pito Pérez, ¿qué sucede? Esta persona yo sé que no estudió, que no fue a la escuela, no tiene educación primaria, secundaria, no tiene ninguna educación escolar, apenas sabe poco leer y escribir,
Y entonces yo sé que su propiedad, que mide 1000 metros, está muy bien valuada. Entonces yo hablo con él y le digo, oye, mira, ¿cómo ves si yo compro tu propiedad? Yo ya previamente hice un avalúo y pude observar que su inmueble tiene el valor de 10 millones de pesos. Y yo le ofrezco y yo le digo, oye, ¿cómo ves si yo te vendo, si yo te compro tu propiedad en la cantidad de 200,000 pesos? Mira que a ti te hacen falta, tú tienes otro terrenito por allá, 10 cuadras. Entonces tú te puedes ir, puedes construir, o tu hija está mala. Entonces, si tu hija está mala, pues ahí está hospitalizada, pues te sirve el dinerito, los 200,000 pesos. ¿Cómo ves? Y él, por su estado de necesidad, por su inexperiencia o por su miseria, los acepta. Y puede suceder que él a la semana, a los 15 días, se asesora con un abogado y puede pedir o la nulidad del contrato o la reducción equitativa de la obligación, ya sea que pida la nulidad y entonces el contrato va a ser nulo, me tendrá que devolver 1,200,000 pesos sin duda alguna y yo devolverle la posición de propiedad del terreno. O en su caso, ya sea que yo me quede con el terreno, pero con una pequeña franja pequeña, reduciendo el lote, ya no me voy a quedar con 1000 metros, a lo mejor me quedo con 50 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, ¿no? O yo le tengo que dar mayor cantidad sobre su inmueble, a lo mejor le tengo que pagar 5 millones, 8 millones o los 10 millones del avalúo y podemos llegar a un acuerdo, dependiendo de lo que en el juicio se solicite, ¿sí? Vamos a hablar del error, el error de derecho o de hecho. Este invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró en falso, supuesto que lo motivó y no por otra causa. También vamos a tener el error de cálculo o aritmético, que solo da lugar a la rectificación. Y esto pasa muy seguido también, el error de cálculo. A veces en un contrato de compraventa, arrendamiento, de usufructo, de prestación de servicios, en cualquiera de los contratos civiles, ¿qué sucede? Que a lo mejor yo pongo la cantidad en numerario 1,000,000, pero en letra puse 100,000. ¿Cuál va a ser la que va a valer? Bueno, sin duda alguna, toda la legislación y todos los códigos civiles coinciden en que vale la cantidad en letra. Es decir, que aunque yo puse un 0 de más, puse 1,000,000 en numerario, en número, va a valer únicamente lo que había puesto en letra. Puse 100,000, esa es la cantidad que vale. Y ese error de cálculo aritmético va a permitir una rectificación. Vamos a hablar ahora sobre la violencia. Va a haber violencia cuando se emplea fuerza física o moral con amenaza de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de su concubino, de su ascendiente, descendiente y parientes colaterales dentro del segundo grado y por afinidad en primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar varios supuestos. Por ejemplo, a mí me dice el crimen organizado, o me vendes tu terreno o me vendes tu terreno en 10,000 pesos, cuando en realidad a lo mejor vale 5 millones, ¿no? O tienen secuestrado a mi hijo, a mi esposa, a mi hermano, y entonces, ¿qué va a suceder? Que me dicen, si no me vendes tu terreno o no me donas tu terreno, vamos a ir más allá, me donas tu terreno, ya no venderlo, me donas tu terreno, no dejo en libertad a tu pariente secuestrado. O a lo mejor emplea algún otro tipo de amenaza en contra de la vida, de la honra o de la libertad o la salud, ¿sí? Podrían ser algunos de los ejemplos, ¿sí? Vamos a hablar ahora lo referente al dolo o mala fe. El dolo es el artificio o maquinación fraudulenta que se emplea para inducir al error o mantener en él alguno de los contratantes. Recordemos que ya vimos el error, ya nada más hay que magnificarlo aquí. Mala fe es la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido este es muy importante. Ya sea el dolo o la mala fe de una de las partes o de un tercero, sabiéndolo aquella, anula el contrato si ha sido la causa determinante. ¿Sí? Esto es muy importante. Vamos
a continuar, pero ahora vamos a ver los elementos de existencia, ¿sí? Vamos a tener como elementos de existencia de los contratos al consentimiento, al objeto y en algunos casos, algunos doctrinarios señalan la solemnidad. Esto es una cuestión doctrinal o de cada autor. Yo considero que sí, en algunos casos sí debe quedar la solemnidad y por eso voy a tratar la solemnidad. La solemnidad, cuya raíz etimológica nos lleva al latín solemnis, que es un adjetivo que se emplea para calificar aquello que se realiza con formalidad de un acto, suntuosidad, un gran formalismo, ceremonia o pompa, y se lleva a cabo de acuerdo a determinadas reglas preestablecidas, respetando un protocolo. Un ejemplo de ello, ¿cuáles podemos tener? Sin duda alguna vamos a tener actos solemnes unilaterales cuando realizamos la firma de nuestro testamento. O un bilateral cuando nos casamos. Cuando nos casamos, ese es un acto solemne. Entre otros, como por ejemplo, ustedes como futuros licenciados en Derecho o abogados, cuando toman protesta de su cargo o de su grado de licenciado en Derecho, pues sin duda alguna protestan. Y ese va a ser un acto solemne, ya que sin duda alguna, si no realizan o desempeñan de manera adecuada ese grado de licenciatura, a la ciudadanía se los demandará. Es una de las protestas que señala, ¿sí? O, por ejemplo, la protesta de un presidente, la graduación de alumnos universitarios, el otorgamiento de un grado académico honoris causa, entre otros ejemplos de solemnidad, ¿sí? Vamos a tener también clases de consentimiento, ¿sí? Las clases, el consentimiento tiene diferentes clases. Puede ser expreso, ese no es muy difícil, ya que este se da cuando se manifiesta verbalmente o por escrito en documentos físicos, electrónicos o por signos inequívocos. Es decir, que sí se está exteriorizando la voluntad y se está realizando de manera expresa. No hay problema. Empieza a complicarse cuando es de manera tácita. Resulta, esta clase de consentimiento tácito resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente, ¿sí? Hay, sin duda alguna, convenios o contratos donde la ley señala que deben de ser ese consentimiento expreso. No se debe dejar de manera tácita. Entonces, si la ley señala que ese consentimiento debe ser de manera expresa, pues sin duda alguna debemos de cumplir ese formalismo, ¿sí? Como las compraventas, como cuando vamos al notario, pues tiene que tener de manera expresa. No puede caber a un consentimiento tácito. Pero, ¿qué es el consentimiento tácito? A lo mejor, Joaquín es un empleado de... no es un empleado, vamos a poner otro expuesto. Es un prestador de servicios, soy un abogado y presto mis servicios a la empresa Patito Feliz. Y Patito Feliz S.A. tiene un representante legal. Y este representante legal, yo como buen abogado, le pido su poder. Y entonces le digo, a ver, ¿tú cuentas con facultades? Sí, enseñan tu poder, lo reviso, efectivamente es representante legal de Patito Feliz, reviso y digo, sí es representante de Patito Feliz, tiene facultades para actos de administración, para actos de pleitos y cobranzas, y tiene dominio de manera limitada. Y tiene para suscribir y firmar títulos de crédito, aperturar cuentas bancarias. Muy bien, muy bien. Sí cuenta con facultades. Le devuelvo su poder, le saco una copia simple de ese poder y le entrego su poder. Ya, pasamos y celebro mi primer contrato de prestación de servicios por un año. Pasa el tiempo y a los 6 meses le revocan el poder, y él lo sabe, le revocan el poder a este representante legal. Cuando pasan otros 6 meses, como presté un buen servicio de abogacía y de asesoramiento jurídico, pues sin duda alguna voy con Patito Feliz y le digo, hay que renovar nuestro contrato. Y el representante me dice, sí, claro. Y entonces, pero él se calla, guarda silencio y no me dice que sin duda alguna ya le habían revocado su poder. Entonces, celebramos un segundo contrato y como yo ya vi su primer contrato, pues no se lo vuelvo a pedir porque además es el mismo. Continúo, firmamos ese contrato y en las declaraciones hago mención a esa escritura o ese poder notarial. Pasa el tiempo y
Otro año pasa y celebramos un tercer contrato de prestación de servicios. Y de igual forma no me dice nada que le han revocado. Pasa el cuarto año y de igual forma no me dice nada. Pero ahí, en el cuarto año y medio, empiezo a tener problemas porque no me empiezan a pagar mis facturas. Yo le mando cada mes mi factura y no me pagan. Entonces, a los 4 años, 6 meses empiezan a tener problemas de liquidez y no me empiezan a pagar. Pasan 3 meses y no me pagan. Pasan 6 meses y no me pagan. Entonces los demando. Cuando demando, ellos me dicen, ¿sabes qué? Es que este representante legal que te firmó el contrato no tenía facultades. Y yo, al contestar la demanda, les digo, sí, exhibo el poder, hago mención de la copia que tengo y del poder, y que además en el contrato señalaban declaraciones, ese poder notarial, y que él nunca me manifestó, sin duda alguna, que le habían revocado facultades o ese poder. Por consiguiente, hay un consentimiento ahí tácito. Sin duda alguna resulta de estos hechos o actos que lo presupongan o autoricen presumirlo. Entonces, él consintió y la empresa también consintió, porque lo que tuvo que haber hecho la empresa al saber que le habían revocado el poder, pues sin duda alguna era informarme a través de un documento oficial o de una notificación que esta persona ya no iba a ser representante legal, sino iba a ser X otra persona, ¿sí? No lo hicieron, entonces hay un consentimiento tácito. Vamos a seguir con la parte del objeto de los contratos. Son objeto de los contratos el bien que el obligado debe de dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Recordemos que hay obligaciones de dar. Por ejemplo, doy esta hoja, doy un carro, doy una casa en una compraventa. Pero hay otras obligaciones que no son de dar, que son obligaciones de hacer. Hacer. Tengo que prestar un servicio. ¿Cómo qué? De asesoría jurídica. Yo soy un abogado, no tengo que dar nada, tengo que prestar un servicio y tengo que hacer ¿qué? Hacer servicios, contratos, hacer algún tipo de asamblea, algún tipo de título de crédito, tengo que realizar alguna actividad, a eso se refiere. O no hacer, a lo mejor estoy prohibido o impedido acercarme a alguien y entonces, sin duda alguna, hay una obligación de no acercarte, ¿sí? Vamos a tener también las características del bien objeto del contrato. El bien objeto del contrato debe, uno, existir en la naturaleza. Eso es importante. Yo no puedo vender algo que no esté en la naturaleza o no puedo celebrar un contrato de algo que no esté en la naturaleza. Debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. También importante. Y por último, debe estar en el comercio. El artículo 75 del Código de Comercio nos establece a qué se reputa actos de comercio. Y en donde nos señala, pues, 25 fracciones en las cuales vamos a observar cuáles son estos actos de comercio. Y si no está en esos actos de comercio, pues no va a ser un acto de comercio y no va a estar dentro del comercio, ¿sí? Vamos a tener, bueno, les hice un pequeño resumen o breve cuadro sinóptico que sin duda alguna refleja la parte de los contratos, tanto los elementos de existencia como los elementos de validez. Los elementos de existencia se clasifican en consentimiento, en objeto y solemnidad. Los elementos de validez se subclasifican a su vez en capacidad de las partes, ausencias de vicios en el consentimiento, licitud en el objeto y la forma del consentimiento, ¿sí? Recuerden esto siempre en todos los contratos, ya que estos son generalidades de los contratos. Por último, vamos a tener, sin duda alguna, esta parte de ¿quién puede firmar el contrato? A todo esto nos hacemos la pregunta, ¿y quién puede firmar un contrato? Bueno, sin duda alguna es elemento esencial para la validez de los contratos que las partes tengan capacidad legal, es decir, esta capacidad de ejercicio para contratar y que cumplan la actitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones. Pueden ser partes del contrato, uno, los mayores de edad, es decir, por regla general, todos los mayores de edad tienen capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio va a permitir que puedas firmar un contrato. Los menores de 18 años, siempre y cuando estén legalmente emancipados, en ese supuesto continuarán teniendo esa capacidad de ejercicio.
Los representantes o apoderados legales con facultades. Puede ser que sea representante legal, pero no cuente con facultades. Por ejemplo, si es un trabajador y vamos a celebrar un contrato laboral, se requiere que el representante legal cuente con facultades de actos de administración y a lo mejor su poder señala que solo cuenta con facultades para pleitos y cobranzas. Entonces, en ese supuesto, este representante o apoderado legal no cuenta con las facultades. O, por ejemplo, puede ser que este apoderado o este representante legal quiere comprar un bien inmueble o quiere vender un bien inmueble de una empresa, pero no cuenta con las facultades de dominio, solo cuenta con pleitos y cobranzas y actos de administración. En ese supuesto, no va a poder ni comprar bienes a nombre de la empresa, ni tampoco vender inmuebles a nombre de la empresa, ya que no cuenta con las facultades correspondientes. O puede ser que cuente con facultades de actos de administración y este representante legal requiere que se cumplimente un contrato y lo hace a través de una demanda. Y para comparecer ante un juicio y que tenga la calidad de representante legal, tiene que exhibir su poder con facultades para pleitos y cobranzas, pero no las tiene, solo tiene con actos de administración. Entonces, en ese supuesto, el contrario le va a oponer una excepción de falta de personalidad o el propio juez desde el inicio de la demanda le podrá señalar que le va a desechar la demanda o en su caso prevenir para que exhiba el poder correspondiente o desecharla porque no cuenta con las facultades. Vamos a hablar ahora de quién otro puede firmar el contrato. No puede firmar un contrato los menores de edad. Como ya vimos, no tienen esta capacidad de ejercicio, solo tienen capacidad de goce. Así como tampoco los mayores de edad incapacitados, ya que estos solo cuenten con capacidad de goce, a excepción de que lo firmen sus tutores, su representante, su curador, su apoderado. Bueno, en ese supuesto sí lo puede firmar en nombre de, pero como tal, el mayor de edad incapacitado no lo puede hacer. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Espero les haya gustado. Con todo cariño y con todo mi conocimiento se los transmito a ustedes. Y vamos a dar por terminada esta parte de sesión de los contratos, ¿sí?